Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Las minas, los buenos puertos, las industrias y las lluvias hacen de cualquier país un rico emporio. Son necesarios ideales de cultura para que en él haya una patria. ¡Vivamos como galegos! Buenas tardes, gracias por estar ahí, por permitirnos ser su compañía con la emisión número 1281 de Con Vos, correspondiente al domingo 5 de marzo de 2023. En la operación técnica informatizada de este programa, hoy el joven Claudio Suárez. En la conducción, yo, el de siempre, Ramón Suárez Omuyo. Este programa tiene una línea telefónica en la que ustedes nos pueden dejar mensajes grabados, que es 53 65 72 34. De Bagarciño en galego, 5 3 6 5 7 2 3 4. Bueno, y el programa sale en duplex por FM 90.3 Radio 9 Galicia de Ponteareas, provincia de Pontevedra, en el condado de Paradanta. Os seus ointes, os seus directivos, o seu persoal, o saúdo agarimoso de cada domingo cos mellores desexos para todos e todas eles e elas. Bueno, vamos a comenzar ahora el programa. Bueno, tengo que decir que el domingo anterior, en el final del programa, yo ya estaba compartiendo el programa, la parrilla, porque estaba haciendo el asado para mi familia, comiendo, y entonces en el final del programa entraron los saludos de Emilio, de Carmen y de Sara. Muchísimas gracias, muy amables como siempre, y les retribuyo con mucho cariño también yo y mis mejores deseos. Repito, Emilio, Carmen y Sara. Pero ahora vamos a ir con un saludo de Carlos Núñez. El domingo anterior el saludo era personal por mi cumpleaños y anunciaba que el 29 de marzo va a actuar en el Teatro Colón. En este caso se trata de un saludo genérico para la familia argentina, así lo ha dicho él, y comienza tocando ahí un pedacito de un chamamé con una flauta, luego deja su mensaje y luego, como en su concierto del 29 de marzo en el Colón, tiene un invitado importantísimo como León Gieco, luego de escuchar este saludo de Carlos, va a ir pegadito un tema que grabó con justamente León Gieco, Solo le pido a Dios. ¿Cómo estáis, queridas amigas y amigos de la Argentina? ¡Volvemos! Estamos entusiasmados. Va a ser el 29 de marzo en el Gran Teatro Colón, Mesdames et Messieurs, el teatro a la italiana más grande del mundo, en Buenos Aires. Vamos a estar súper bien acompañados. León Gieco, nuestra querida leyenda, estará con nosotros. He participado en su nuevo disco con musicazos increíbles de todo el mundo. Será un concierto sinfónico con muchos amigos y amigas de toda la música celta de la Argentina. O sea, vamos a tener a los mejores con nosotros esa noche. Es un concierto soñado, el primer concierto allá después de todo esto que hemos pasado estos últimos años. Así que nos merecemos esta verdadera fiesta por todo lo alto. Os queremos, nos vemos. Buenos Aires, Teatro Colón, 29 de marzo. ¡Mua!
galego. Falemos galego. Falemos galego, nos dice Gil Ríos, y bueno, como comenzaron las clases en la República Argentina, nosotros retomamos las lecciones de galego. Aunque hoy vamos a tener una mezcla de idiomas. Yo no soy políglota, apenas hablo castellano y gallego. Pero eso sí, cuando hablo castellano siempre hablo igual en castellano, y cuando hablo en gallego siempre hablo igual en gallego. Entonces, pero hoy vamos a tener castellano, gallego e inclusive. Vieron que hay personas que hablan en un idioma que ellos definen como inclusivo, donde se trata de evitar los masculinos, los femeninos, y entonces ellos le llaman inclusivo. Yo digo que inclusivo es muy masculino, entonces debiera ser inclusive ese idioma. Pero dejando en claro, cuando hablo en castellano siempre hablo igual, y cuando hablo con alguien en gallego siempre hablo igual en gallego. Me imagino que la mayoría de ustedes también, pero no todas las personas hablan así. Por ejemplo, nuestro señor presidente de la Nación, que muchas veces habla en inclusive. No obstante, el miércoles, cuando dio su mensaje en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación, no lo hizo en inclusive, lo hizo en castellano. Pero al día siguiente, sí, en un acto, una especie de congreso que se realizó en el Centro Cultural Kirchner, ahí el presidente usó el idioma inclusive y dijo esto. En las próximas elecciones. Pero yo quiero que nos animemos a hacer un pacto. Déjenme compartir esta utopía mía con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, con cada uni de ustedes. Bueno, si hubiese dicho uni solo, ya los involucraba a todos, Bueno, aquí el presidente habló en ese idioma que a él le gusta hablar, en inclusive, pero yo digo, ¿por qué no lo hizo el día anterior en el Congreso de la Nación, no? Vamos a escuchar de ese mismo día jueves, en el Centro Cultural Kirchner, otra parte donde el señor Fernández vuelve a usar el idioma inclusive. A cambiar el mundo de una vez por todas. Gracias a todos y todas, todes, y celebren el día. Gracias a todas, a todos y a todes. Pero bueno, repito, eso lo hizo en un discurso público, se escuchaban los aplausos, mucha gente, el día jueves. Pero el día anterior, en el Congreso de la Nación, en la apertura de sesiones, no, allí habló en castellano. No en inclusive, sino en el castellano, ese idioma maravilloso que usamos las personas, ¿no? Que, como en mi caso, fuimos educados en esa lengua. El idioma castellano, riquísimo en expresiones para definir ocasiones, circunstancias, cosas, nombres. El castellano tiene palabras absolutamente para todas. Sin embargo, cuando yo no sé ya si me parece mejor que el señor Fernández hable en inclusive o en el castellano normativo, porque en inclusive es risueño, pero en castellano normativo es preocupante que en un discurso leído cometa errores, como por ejemplo este que vamos a escuchar ahora. Más
1 millón de puestos de trabajo en la economía popular. En 21 provincias argentinas se registra pleno empleo. En 21 provincias argentinas, en un mensaje leído ante el Congreso de la Nación y televisado en directo por todas las emisoras y transmitido por las emisoras de radio de la República Argentina. En un mensaje leído, el señor presidente dijo 21 provincias. Provincias, presidente, no son inclusives. Inclusives tendría que ser provincias, pero provincias es femenino. Por lo tanto, 21 también tiene que ser femenino. 21 provincias. Esa es la forma correcta de decirlo. En 21 provincias, no en 21 provincias. Alarmante, ¿cómo decir? Desesperanzador que en un mensaje leído se cometan este tipo de errores. Pero había más, todavía había más. Vamos con otro. Los que se profugan de la justicia se aíslan en Punta del Este alegando persecución. Los que se profugan de la justicia. Bueno, yo estuve buscando. Profugar sería un verbo que, digo sería porque no existe en el idioma castellano. Existe la palabra prófugo, que es un sustantivo, pero no un verbo. Nadie se puede profugar, señor Fernández. Usted inventó una palabra que usan algunos periodistas que está mal usada, pero que en un discurso escrito, repito, pronunciado por el presidente de la Nación, quizá en la ocasión más importante del año en la vida democrática de un país, en un discurso leído el presidente nos diga una palabra que no existe en el idioma castellano, realmente es, para mí, repito, totalmente desesperanzador. Cuando el presidente dijo 21 provincias, les quiero decir que en castellano hasta el número 30 los números integran una sola palabra. 21, 22, 23, 24 son todo unido. A partir del 30 es 31, 32. En gallego esa separación es a partir del 20. 20 e un, 20 e dos. En femenino, 20 e una, 20 e duas. Si el presidente hubiese estado hablando en gallego, debió haber dicho en 20 e una provincias de Argentina, pero no le vamos a pedir al presidente que hable en gallego. En cuanto a lo de profugar, en castellano existe sí el verbo fugar, fugarse, pero no con el pro delante, el pro no. En gallego no existe el verbo fugar, existe el sustantivo fuga, pero no el verbo fugar. Que fugar, dice el diccionario de la Real Academia Española, es poner en fuga o huida, escaparse, huir. O sea que el presidente nos pudo haber dicho que estaba este señor al que se refería, que es un exfuncionario del gobierno de Macri, creo que le dicen Pepín, que está fugado efectivamente en el Uruguay. El presidente pudo haber dicho que está fugado, que está oculto, que está huido,
que es un fugitivo de la justicia. Hay muchas palabras, repito, el idioma castellano tiene palabras absolutamente para todas las situaciones, pero no prófugar, que es una palabra que no existe en nuestro riquísimo idioma. En gallego diríamos fugir, que es el equivalente en castellano de huir. Fugir, dice el diccionario de la Academia Gallega, sinónimo escapar, también lo mismo se pudo haber dicho en castellano. Evadirse. Fugir es un verbo intransitivo, afastarse rápidamente de algo ou alguén, polo xeral para evitar unha ameaza ou perigo, sair dun lugar onde se está preso por medios ilícitos. De fugir viene fugitivo y fugitiva, que en castellano serían fugitivo y fugitiva. Es un adjetivo en este caso, un adjetivo que foxe ou fuxiu, tamén sustantivo sinónimo, prófugo, fugitivo. Entonces es un adjetivo para decir que alguien foxe, que huye, que foxe, un tiempo del verbo fugir. Foxe sería el presente, ou fuxiu, que sería un pasado. Bueno, en definitiva, alguien que anda huyendo y escondiéndose. Ay, 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 don Fernández, entre los graves errores en el castellano clásico y el inclusive que lo usa a veces sí, a veces no, bueno, vamos a escuchar música mejor, porque en este mes de marzo vamos a tener otra gran visita a la República Argentina. Lo estamos viendo hoy en nuestra página en Facebook, Luar Nalubre, y vamos a establecer rápidamente una comunicación con el líder de este grupo. Pero mientras tanto vamos a escuchar el tema Camariñas, interpretado justamente por Luar Nalubre.
A través del Facebook nos saluda José Augusto González Navarro, dice: boas tardes Ramón, como cada domingo escoitando o programa, hoxe ademais da miña nai acompaña da miña noiva Marcela, que quere coñecer Galicia, unha fonda aperta. Bueno, querido José Augusto, unha aperta para ti, un bico para tua nai, un bico para Marcela, benvida á audiencia de Con Vos. Y bueno, es lógico que quiera conocer Galicia. Cariño grande, familia. Bueno, escuchábamos al grupo Luarna Lubre, les dije que el 19 de marzo se va a presentar aquí en la ciudad de Buenos Aires, y por eso tenemos en línea desde Galicia, desde A Coruña, creo, él nos lo va a confirmar, a Bieito Romero. Hola Bieito, muy buenas tardes. Hola, que tal Ramón? Un auténtico placer estar con vos, contigo particularmente. Estou a 17 kilómetros da Coruña, concretamente no concello de Arteixo nestes momentos, sí. Ah, fantástico. Con frío, ¿cómo está el tiempo hoy por Galicia? Bueno, el tiempo está revuelto, pero estos últimos días hizo anticiclón, con lo cual buen tiempo en el sentido de luminoso, pero bastante frío. A partir de hoy dan agua durante toda esta semana que entra, pero es el tiempo que toca, Ramón. Esto es el invierno gallego y es una combinación. Lo normal es que haga frío y que llueva. Está bien, y ya no falta tanto tampoco, ya se acerca también el final. Bieito, estábamos escuchando Camariñas en una creo que fue la primera versión, pero me corregirás si no es así. Yo estaba en Galicia cuando salió esta grabación, y me la hizo escuchar un actor, un gran actor gallego, Miro Magariños. Yo estaba en su casa y me dijo: mira, escucha esto. Y cuando sonaron los primeros compases me sentí fascinado. Digo, esto es maravilloso, esto realmente es música de ángeles, ¿qué es esto? Y bueno, era esta versión extraordinaria de Camariñas, que hace ya muchos años que el grupo grabó. ¿Qué recuerdos, qué nos puedes decir de aquella primera versión de Camariñas, o las primeras versiones? Sí, esta es una versión que nosotros hicimos muy particular, adaptada a nuestra forma de hacer música, una versión de un tema tradicional muy popular en A Costa da Morte, particularmente en esta villa marinera de Camariñas, una versión que nosotros habíamos escuchado a través de Blanco Campaña, José Luis Blanco Campaña, que era en aquel momento pues una de las estrellas de la televisión de Galicia y también líder de un grupo, bueno, tipo orquesta, que hacía versiones de músicas tradicionales también, que se llamaba Petapouco. Yo conocí esta canción por la vía tradicional y conocí esta canción a través de la versión que Petapouco había hecho en su momento, y decidimos adaptarla y adoptarla como propia y de hacer nuestros propios arreglos, y finalmente pues quedó esta pieza maravillosa, que es una perlita de nuestra música y que ya se convirtió en un clásico que versioneó, pues de nuestra versión versioneó mucha gente, y que nace pues de la tradición. Es como una especie de himno a nivel Galicia, y particularmente, como te decía, en A Costa da Morte, y yendo ya al detalle, en Camariñas concretamente. Es realmente una gran versión. Yo no soy un conocedor musical, pero al oído así del neófito me resulta muy contrastante con la versión de Petapouco, mucho más alegre, más bullanguera, digamos, más fiestera. No sé si es correcta la definición, pero las dos versiones muy lindas, la de Petapouco también, pero esta de Luarna Lubre es algo para mí personalmente sublime.
¿Cuántos años de... A ver, yo, si alguien me dice, ¿qué te parece el grupo Luarna Lubre en la música celta? Digo, bueno, en el top 5 sin duda de los mejores grupos de música celta del mundo, por supuesto incluyendo los británicos y todos los que existen. Yo creo que Luarna Lubre en ese top 5 está cómodamente instalado. Después alguien dirá 1, 2, 3, 4, 5, habrá para gustos. Pero ¿cuántos años de Luarna Lubre para llegar a esa posición? Bueno, ¿cuántos años de vida a esa posición llegaron hace mucho? Pero ¿cuántos años de que se fundó el grupo, Vieito? Pues mira, Ramón, el grupo se fundó en el año 1986, o sea que hace 37 años que llevamos en activo. Este año precisamente, que vamos de nuevo a Argentina, yo creo que es la quinta, sexta vez que estamos concretamente en Ciudad de Buenos Aires. En Argentina estuvimos en más lugares, pero en Ciudad de Buenos Aires yo creo que si no me equivoco, es la sexta vez que estamos, 37 años, y este año pues vamos con nuestro trabajo vigente hasta el momento editado, que es Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos, que es el número 19, y estamos a punto ya de sacar nuestro 20º trabajo, que se va a llamar Encrucillada, Luarna Lubre 20 por el número de trabajos editados hasta ahora. Creo que somos, no sé si el grupo con gallego con más discos editados, pero si no lo somos, yo te voy a decir que no estamos entre los 5 esos que tú dices, sino que estamos entre los 2. Si hay otro, no sé quién puede ser, pero puede haber uno más, no más. 20 discos editados en 37 años, más de 2.000 conciertos en más de 50 países. Es un bagaje importante y sobre todo llevando Galicia, yo creo que con dignidad, desde una perspectiva muy, muy personal, pero creo que muy amplia y a lo mejor un poquito diferente a la conocida convencionalmente, que esto es lo interesante, ¿no? ¿Cuántos integrantes, mejor dicho, se conservan desde el inicio? Bueno, el inicio fue en el año 1986, como te decía, y de aquel inicio nos mantenemos 2 personas nada más. Por el grupo pasó muchísima gente, pues por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales, por cuestiones de salud o por muchas otras cuestiones. La gente, pues tuvo que ir dejando etapas, pero de aquel comienzo quedamos 2 personas. También es cierto que poco después del comienzo quedamos 3 y desde el año 99 pues queda un núcleo importante de gente, que somos 5 personas desde el año 99 aproximadamente. Quedamos 5 personas del grupo, que es un núcleo yo creo que bastante consistente como para mantener una sonoridad muy propia, ¿no? Hay 2 mujeres hoy en el grupo. ¿Cuál es la función o cuáles son las funciones? Porque ahí en lugar son polifuncionales, ¿no? Sí, efectivamente. El trabajo en Luarna Lubre es polifuncional. Somos como un equipo de fútbol, cada uno trabaja su territorio, pero al mismo tiempo todos trabajamos un poco el del resto, ¿no? En este caso sí, coincide que hay 2 mujeres. Siempre hubo una parte femenina dedicada fundamentalmente a la parte vocal del grupo, porque esta fue una de las cosas que mantuvimos desde el primer momento, una de las características. Y en estos momentos pues tenemos la vocalista, que es Irma Macías, que es la 7ª vocalista que pasa por Luarna Lubre en esta etapa del año 2023 y coincidiendo con este 20º trabajo. A Mujer de Acosta da Morte, que canta maravillosamente bien, y en la parte lo tocante al violín está Nuria Naya, que es una violinista excelente de aquí de Arteixo. Arteixo es una población cercana a Coruña, 17 kilómetros de A Coruña, aquí frente al Atlántico,
y esta chica, esta mujer toca fantásticamente bien el violín. Por lo tanto, pues efectivamente tenemos dos mujeres en Luarna Lubre que aportan muchísimo a la estética y a la forma de funcionar del grupo, ¿no? Estética me refiero a la estética musical, ¿no? Esto es así. Sí, y a la sí. otra también, pero a la estética musical fundamentalmente. Bueno, Arteixo, muy localista estás, me parece, con la conformación del grupo. ¿Hay gente de fuera de Arteixo y de A Coruña? Bueno, no, a ver, no, en absoluto me considero localista, lo que pasa es que matizo. Como tú me preguntas, yo matizo. No, a ver, nosotros entendemos nuestra forma de hacer y nuestra forma de entender la música, la entendemos como un todo, y en ese todo está englobado Galicia, fundamentalmente, ¿no? El grupo nació en A Coruña, esto es claro. Yo me desplacé, estoy viviendo en Arteixo desde hace tiempo, no en Arteixo mismo, pero sí en una parroquia de Arteixo, pero bueno, hay gente que es de otros lugares. Nuria coincide, que es vecina mía, que es la violinista, pero después hay gente que es de Coruña, otra gente que está viviendo en Chantada, es decir, nuestro técnico de sonido es del País Vasco francés, el técnico de monitores es argentino, es de Buenos Aires, aunque está viviendo en Madrid, y su familia era de Galicia también. En fin, aquí somos una especie de Naciones Unidas, haciendo música desde Galicia para el mundo, ¿no? Y sobre todo con identidad. Muy bien. Bueno, están a 2 semanas, nada, ¿no? Ya preparando las maletas, los equipajes y demás, que lo de menos debe ser la ropa, ¿no? Lo demás es todo el bagaje instrumental y de sonido y todo ese traslado. Pero digo, dos domingos más y estarán en el Xirgu. Veo la publicidad que dice, para mí siempre fue Margarita Xirgu, pero ahora alguna razón comercial hará que se lo conozca como Xirgu. Lo concreto es que son 2 semanas más y estarán ahí. Vieito, ¿con qué en esta 6ª incursión de Luarna Lubre en Buenos Aires, con qué nos vamos a encontrar los que podamos concurrir al concierto? Pues básicamente lo que vamos a hacer en esta presentación va a ser música de nuestro trabajo vigente, que es Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos, trabajo conceptual sobre los diferentes caminos que llevan a Compostela, pero especialmente dedicado a las figuras que hicieron todos esos caminos. Los portadores de las vieiras hicieron los diferentes vieiros, los diferentes caminos que llevaron a Compostela, supuestamente a visitar la tumba de Santiago, pero que finalmente concluían en esos cabos do mundo que eran Fisterra y Muxía. Contaremos unas cuantas historias relacionadas con toda esta temática, mostraremos una serie de músicas, creaciones nuestras y músicas que vienen de la tradición, y esto será la base principal de nuestro concierto, aunque sí también haremos un recorrido por nuestra trayectoria musical de estos 37 años, temas emblemáticos y clásicos como Tu Gitana, Chove en Santiago, o Son do Ar, Mariñas también estará en el repertorio, y al mismo tiempo haremos un pequeño avance de lo que será nuestro 20º trabajo, que es un disco recopilatorio donde escogimos una serie de canciones particulares, un disco recopilatorio donde habrá muchísimas colaboraciones y en el que de alguna manera conmemoraremos pues, estos 20 trabajos editados en estos 37 años. Por lo tanto, va a ser un concierto muy variopinto, yo creo que muy interesante de oír, escuchar, de participar y de vivir. Esta es la idea y esto es la intensidad que intentamos llevaros a vosotros ahí a Buenos Aires, y que además es que siempre nos sentimos muy bien cada vez que vamos a nuestra ciudad.
nosotros esta transmisión, te cuento que está saliendo en dúplex radial por una emisora de Ponteareas, FM 90.3, Radio 9 Galicia, pero además se transmite por Facebook y en nuestra pantalla, el fondo de pantalla es justamente el póster de la actuación de Luarna Lubre aquí en Buenos Aires el 19 de marzo. Veo que hay 8 integrantes en la fotografía, pero por otra parte sé que no van a estar 8 sobre el escenario, prescindiendo de sonidistas y demás. De los ejecutantes va a haber 9. A ver, ¿por qué falta uno en la foto? ¿O una? Bueno, tú sabes muchas cosas, por lo que veo. Bueno, efectivamente, falta por lo menos una persona más. Digo una persona más, por lo menos, habrá más, pero una que viajará con nosotros, que es concretamente mi hijo que tocará en apoyo pues gaitas, y que es un excelente músico con su proyecto personal propio también, y que en este caso pues estará colaborando con nosotros también en este trabajo. Habrá sorpresas, no va a ser solamente, no vamos a ser solamente los 9 que estamos citando en estos momentos, sino que habrá alguna cosita más, pero en cualquier caso esto es lo que puedo decir hasta aquí. Está bien, pero bueno, me interesaba que digas que tu hijo va a ser uno de los participantes del concierto, con lo cual deduzco que ya ha tocado con el grupo en otras ocasiones en España y quizá en otros lugares, pero es casi un noveno integrante del lugar. Sí, él participa habitualmente en nuestros directos y podemos decir que sí, es el noveno participante o el noveno integrante de Luarna Lubre. Víctor Romero también, Víctor Romero Dieguez en este caso, pero bueno, sí participa habitualmente con nosotros, aunque él tenga su proyecto personal propio, ¿no? Pero sí está acompañándonos, y en este caso pues es la primera vez que viene a Buenos Aires y a Montevideo, que también estaremos en Montevideo de esta vuelta, y justamente volviendo nos vamos para Cabo Verde, donde haremos 7 conciertos también. Cabo Verde ya en el continente africano. ¿En Montevideo van a estar después de Argentina también? No, vamos a estar antes. Vamos a estar, ahora mismo no sé si es creo que es el 16. El día 16 estaremos en Montevideo, en el Teatro El Galpón de Montevideo, sí. Muy bien. Vieito, a través de los trabajos de Luar a lo largo de todos estos años, han pasado figuras importantísimas de la música popular, importantes a nivel internacional. No voy a mencionar, pero muchísimos, pero sí hay un caso especial para mí, que por su desaparición física hace poco tiempo quisiera y que nos puedas decir algo, ¿no? Me refiero al inolvidable Pablo Milanés, que compartió trabajo con ustedes, y que bueno, que fue un hombre de una trayectoria extraordinaria, pero con un final de vida tan ligado a Galicia, ¿no? Enamorado de una gallega, pero enamorado, yo creo que de Galicia, pero lógicamente yo no lo traté a Pablo, no hablé nunca con él, pero me imagino que tú nos podrás decir, ampliar un poco más de esta relación amorosa que yo entiendo Pablo tuvo con Galicia, con su cultura. Bien, yo no te puedo decir mucho más, porque yo con Pablo Milanés, independientemente de la relación que tenemos a través de una serie de canciones, yo a Pablo no lo conocí personalmente. Tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2000, cuando se grabó el tema Tu Gitana. A mí me invitaron a ir a su casa en Cuba,
pero yo en aquel momento le tenía un pánico horroroso a los aviones y no fui. Nuestro técnico de sonido y él fue el que realizó las canciones. De cualquier forma, con Pablo siempre hubo una relación muy importante y como tú bien dices, Pablo estuvo siempre muy vinculado a Galicia, incluso en su etapa final, o sea, en su parte, bueno, en los últimos años, vinculado de una manera afectiva y emocional porque su compañera era gallega, su compañera sentimental, con lo cual pues aquí hay un vínculo mayor, ¿no? Él siempre fue un enamorado de Galicia, conocedor de nuestra música, participó en varios trabajos discográficos gallegos y particularmente con nosotros también, y de hecho hay una canción grabada todavía inédita que nosotros hicimos con él, relacionada también con el Camino de Santiago y que puede que en su momento vea la luz. Pablo Milanés es una de las grandes figuras de la música contemporánea actual, una de las grandes voces de Cuba y yo creo que de la música popular de los últimos tiempos. Una pérdida grandísima, el hecho de que desapareciera físicamente, pero son pérdidas que no son totales, porque su obra está ahí, su sentimiento, su forma de ser, de entender la vida, pues esas son eternas y de cualquier forma, pues Pablo está entre nosotros siempre, o va a estar. Bueno, Vieito, en Argentina, por supuesto, Luarna Lubre siempre despierta mucha expectativa. Aquí tienen un grupo de siareiros de Luarna Lubre, que más allá de la música celta, la música gallega, la electrónica, lo que sea, ellos escuchan Luarna Lubre y digo, son como siareiros del celta o del Depor, ¿no? Y están ansiosos esperando vuestra llegada. Así que para ellos y para toda la gente, bueno, vamos... A los fans no hace falta decírselo, pero al público en general reiterarles que Luarna Lubre va a estar en el Teatro Xirgu, el Teatro del Casal de Cataluña, allí en la calle Chacabuco 875, pleno barrio de San Telmo, el domingo 19 de marzo a la hora 20. 19 de marzo a la hora 20, Teatro Xirgu, Chacabuco 875, Vieiras e Vieiros, historias de peregrino, música celta, Luarna Lubre. Vieito, un placer como siempre hablar contigo y te invito, bueno, a que digas tu mensaje final por hoy. Pues nada, un auténtico placer, Ramón, participar contigo en tu programa, y el mensaje final pues es una invitación a toda la gente que nos esté escuchando y le interese tanto Galicia como la música celta, como la música en general o la participación, simplemente la música, a la gente que le guste la música y escuchar otras perspectivas que no son las convencionales. Ahí estaremos, como tú bien dijiste, en el Teatro Xirgu el día 19 a las 20 horas, pues dándolo todo y explicando un poquito lo que significa y lo que es Galicia hacia el mundo. Muchísimas gracias, un placer. Un placer, Vieito, un aperta, un cariño grande a toda a banda, Deico de Sanove. Apertas, un placer, muy boa tarde, muy chao, buen día. Chao, Vieito. A toda Sanove. Chao, hasta luego. Abur. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro gran grupo de la música gallega, pero antes debo decirles que el grupo es Fuxan os Ventos, que publicó Eu en Ti, un tema tributo al fallecido Moncho Díaz. El pasado 22 de octubre, cuando se cumplía medio siglo del nacimiento de Fuxan os Ventos, Moncho Díaz, que formó parte del grupo desde 1980, actuaba con sus compañeros en la inauguración de la muestra Fuxan os Ventos 50 años de historia en la vieja cárcel de Lugo. Colaboró en la elaboración, el estreno de la nueva página web
web del grupo, asistió al aguardado acceso de la discografía completa de la formación en todas las plataformas digitales y participó como solista en la grabación de este tema inédito. Desolados por la pérdida de Moncho Díaz, Fuyan os Ventos da a conocer un tema inédito con el que se pretende homenajear la memoria de uno de los integrantes históricos de la formación, fallecido el reciente 17 de febrero de 2023. El título del tema es Eu en ti, es una grabación inédita que no se había dado a conocer, es un poema de Celso Emilio Ferreiro, musicalizado por Joan Luis Fuerte Saavedra. Lo escuchamos. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Construir la vida no es sencillo. Afrontar los desafíos a veces se torna complejo. Encontrar una orientación, un programa radial donde esclarecer tus situaciones vitales, donde iluminar tus dudas de fe, donde compartir tus luces y tus sombras. Te lo ofrecemos nosotros. Teoterapia. Los domingos de 15 a 18, bajo la conducción del teólogo y escritor Claudio Rizzo. Teoterapia, una luz en tu camino. Los domingos de 15 a 18 te esperamos y recibinos para que te sientas en un clima agradable aquí, en Amplitud AM 660, junto al teólogo Claudio Rizzo. Desde el domingo 5 de febrero de 18 a 20 horas no te podés perder el regreso de Área Ascenso a Radio Amplitud AM 660.
Acompañar significa contener. Acompañar significa instruir. Acompañar significa estar presente. Acompañar significa compartir. Renova tu vida y tu fe junto al teólogo y escritor Claudio Rizzo. Por eso, te invitamos todos los domingos, desde las 20 horas y hasta la hora 12, a formar parte del programa Acompañándote. Te esperamos para compartir tus alegrías, tus tristezas, tu fe y ansia de Dios y poder escuchar atentamente los ciclos formativos que Claudio Rizzo viene dando en la vida radial. Los domingos, desde las 20 y hasta la hora 0, aquí en AM 660 Amplitud. Te esperamos en el programa Acompañándote, con la conducción del señor Claudio Rizzo. Gira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Los lunes de 8 a 12 comienza la semana a puro 2x4 con San Justo Patio de Tango. Por el aire de AM 660 Radio Amplitud. Idea general NN Producciones. Tu cita con nuestra música ciudadana la tenés los lunes de 8 a 12 con San Justo Patio de Tango. Taxi libre y ya lo ve, yo estoy en la ciudad tan solo más que usted. Poesía, música y danza. Un momento para el folclore argentino. Cuando canto la chaya me voy sin... Conducen Juan Loza y Ricardo Perdiguero, con la colaboración de Ezequiel Acevedo. Sueño lejano y bello vida. Los lunes a las 12 por AM 660 Radio Amplitud. Hola, te invito a escuchar cada lunes de 18 a 20 horas Femenino Singular, con la conducción de Titina Sieri. 2 horas de charlas, entrevistas y buena música. Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba. Femenino Singular, lunes de 18 a 20 horas por AM 660 Radio Amplitud. Hola amigos de AM 660 Radio Amplitud, la emisora de la familia, Sembrando Esperanza, estará con ustedes los lunes desde las 14 hasta las 15 horas. Los esperamos para que juntos podamos seguir compartiendo la alegría de vivir, de tener esperanza, proyectos y sueños. Nos encontramos, los esperamos, el equipo de este programa. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Amplitud, AM 660. AM 660 Radio Amplitud. Hola, sí, buenas tardes, señor Ramón, lo estoy escuchando. Bueno, lo felicito por lo que está pasando. Yo creo que el precedente que tenemos acá en la Argentina, de 100 palabras invocará una. Eso que él dice que es abogado. Bueno, yo trabajé mucho con abogados y no decían ningún desastre. Fue a la escuela acá en Italia y creo que se me ponga a hablar como usted, hablamos mucho mejor que él, aparte que es presidente. Bueno, acá lo que tiene alrededor de él nos hicieron caer todo mal cuando fueron a Europa. Bueno, a mí ya te digo, me gusta mucho la música española o gallega, por lo que ya te dije el otro día, por la gaita. Así que también escucho durante la semana un programa también español que me encanta. Así que con todo que soy italiana, pero me gusta esto. Así que te dejo hasta el domingo que viene y que lo pases lindo. Chao. Soy Carmen de Morón. Bueno, mira, Ramón, es preferible que hable el lunfardo, idioma propio, qué sé yo, porque a veces hablando castellano, como habla el ministro Solidario, o sea, Massa, te está dando el precio justo en los supermercados y se equivocan los números. Es peor que hablar mal, porque en los supermercados no hay precios justos. Así que
¿Qué preferís? ¿Que hable mal el presidente o que te dé malos precios justos del ministro solidario? Solidario, ¿viste? Pues tenemos un dólar solidario, bueno. Poquillo de Saavedra, chao. Ramón, estoy de este lado escuchándote un poquito. Que tengas un buen domingo hasta la semana que viene. Emilio de San Justo. Niña terra da saudade, eu te traio unha sonrisa, un cachiño de morriña para aqueles que me escoitan lonxe da terra querida. Niña terra da saudade, cando xa non teña vida, pero que me leveron del que me podas apertar, miña terra queridinha, miña nai, nosa Galicia. Antes de saludar a la querida Ana Vila Portomeñe en Taboada, en Lugo, voy a decirles que en el Facebook de Con Vos, Ángel Ash dice: buenas tardes querido Ramón, Ana y Claudio, hermosa música de Luarna Lubre, el programa genial, tenga excelente domingo y semana para comenzar, fuerte abrazo, Edith y Ángel desde Quilmes. Bueno, Ángel y Edith y Ángel, muchísimas gracias por vuestro mensaje como cada domingo. Los saludo con todo afecto y les deseo también una muy buena semana. Y muchas gracias a Carmen de Morón, a Emilio de San Justo y a Cuquiño de Saavedra, que nos dejaron sus mensajes en el contestador. Ahora sí, Ana Vila Portomeñe en Taboada, Lugo, moi boa tarde. Moi boa tarde, Ramón, moi boa tarde. Por decir algo, porque estuveron mellor estes días aí atrás, estaban mellores tardes, que estaban solleiras, hoxe están así anuradas, xa hai algo de chuvieira, un pouquiño frescas, pero bueno, moi boa tarde a todos dende Galicia. É o que hai, é o que toca, non? Claro, aí estades no verán, aquí aínda estamos no inverno, xa camiño da primavera, pero bueno, de momento, nada, tuvemos unhas semaniñas así de sol, con temperaturas xélidas, así pola mañán e a noite, claro, a facer sol polo día, a noite xea, quedan os ceus todos estrelados, e nada, a noite veñen as xeadas, pero bueno, é o que hai, e agora se chove, pois benvida se a auga tamén. Bueno, pois acabo de falar con Vieito Romero de Luarna Lubre, que bueno, que sí, que decíamos esto mesmo, non? De que xa falta pouco, xa falta pouco para que acabe o inverno, pero un inverno que foi moi bo para Galicia, porque houve moita auga, que era moito máis preocupante a falta de auga ou que un sinta no corpo un pouco máis ou menos de frío, non? Así que creo que foi un inverno de proveito este que está rematando agora. Bueno, sí, Ana, sí, no, bueno. Andades de festa, hoxe andades de festa relativamente preto da túa casa, porque en Arzúa non andan a celebrar a festa do queixo. Sí, lembreime moito de ti cando decía, bueno, cando saiu que vira, bueno, anunciado na televisión e máis nos diarios, non? Nos periódicos, a festa do queixo de Arzúa Ulloa, e lembreime de Ramón, a quen lle gusta moito o queixo con mel tamén, e digo, nada, unha mágoa que a carreira que leva, que tamén xa hai que dar os parabéns por esos postos todos, tamén acadados, que non deras chegado aquí á feira de Arzúa para probar o queixo. Bueno, que a verdade ten denominación de origen, pero todos os queixos galegos, eu penso que tanto este como o de San Simón da Costa, como o de Tetilla, como o de
do cebreiro, todos son exquisitos. Mira, vou salir un pouquiño do tema, pero case nada, porque eu non uso azucre hai moitos anos. Só endulzo unha cousa que é o café do mediodía, que tomo un café na casa, endulzo con mel. E bueno, un dos regalos de cumpleanos do domingo pasado foi dos netos que viñan de pasar as vacacións na praia, e trouxeronme un pote de mel, así que hoxe estou de estreno con unha nova mel, en este caso da zona de Necochea, no sur da provincia de Bos Aires. Pero non faltará a ocasión de ir a comer ese queixo a Arzú, a Monterroso, o Cebreiro, se cadra tamén. Pero contame, como se celebra, porque, bueno, unha das denominacións máis importantes dos queixos, non só de Galicia, senón de España, é justamente a de Arzúa, que ten ali unha praza moi bonita, donde justamente hai unha estatua dunha queixeira, non? A famosa queixeira de Arzúa, a que incluso se lle fixeron cancións e demais. Como vivides esa veciñanza? A ver, eu non fun, bueno, os motivos son estos de estar por a casa, máis ando ben liada toda esta semana, porque, bueno, colaborei cunha chica facendo un que vai salir o día 9 a través de YouTube, bueno, nun tema de poesía e arte que se fai, un festival internacional de poesía e arte. Entonces, bueno, veo unha pequena entrevista e un poema, non, que se fixo para ese día. Despois, bueno, pues tamén, bueno, veo algunha persoa a casa, ando ben tamén con papeleo das asociacións veciñais e de mulleres, e andamos tamén a ver se facemos unha pequena cousiña aí po día 8 á noite en Taboada, un pequeno homenaxe ás mulleres, unha cousa moi sinxela. E claro, a feira non fun, pero si che podo comentar que, bueno, houve moitos postos, a feira, bueno, xa o sábado tamén houve postos e cousas por ali, houve música, artesanía, os postos de queixo, non somente os que xa teñen unha denominación, senón outro tipo de queixos de xente que ten queixarías pequenas para degustación. Cantidade de xente, según me informaron, moitísima. O tempo acompañou, dende logo, inclusive hoxe, pois, bueno, a mañá estuvo unha boa mañán, agora xa digo, chove así unhas chuviñeiras, pero, bueno, nada, que se disfruta igual. E a verdade é que, bueno, os queixos, polo que estuve vendo, por unha foto que me mandaron a amiga, teño unha pinta espectacular, que con eles solamente con velos, pois xa che dan ganas de comer e decir, bueno, pois isto xa me vale. Chamoume a atención un que non sei ben que nome ten, e parece que é un queixo normal, que isto é, o sea, que vai curado, e que como se tuvese por arriba noces, abelás e cousas así. Eso sí me chamou moita atención. Quixenlle preguntar a miña amiga, pero, bueno, debe ser que anda pola feira, que non me deu dado explicación. Entón, bueno, pois terei que esperar e agardar a que me diga de que iba ese queixo. Bueno, pois será interesante sabelo, sen dúbida. O día sí, porque, bueno, teño... Dime. No, dime ti. No, decía que, claro, temos visto pois os queixos afumados, máis curados, menos curados, o queixo azul, os que son curados pois en que hai moitos queixos que son curados en esterco, digamos, de algún xeito, pero eu chamoume a atención porque parece como se tivese como cando faz unha tarta lle botas por arriba así fideos e cousas así para adornar, que den de adorno, pois así me vin o queixo así con cousiñas, e non sei, chócame un montón, pero, bueno, hai xente, teño unha amiga que ten unha queixería
aquí no Páramo, que tampouco está moi lonxe. En Monterroso tamén hai varias queixerías, na zona de Palas, Antas de Ulla, aquí concretamente en Taboada tamén. A ver, son queixos normais, fan queixos normais e teñen algunhas variedades como son, por exemplo, queixo con noces ou queixo picante. O de noces a min gustame moito porque é queixo normal, pero metenlle noz desta daqui da terra. E gustame, a min gustame porque ten a noz nin é doce nin é salgada, ten aí un punto intermedio, e o queixo pois está na mesma, entonces está moi, para min está moi bon. Cunha pingueiriña de mel riquísimos, por eso digo que hai moitas empresas queixeiras que están metendo innovación nos queixos. Está ben, é unha forma de despertar novo interese na xente nova, por exemplo, vale a redundancia. Falache de que estabas traballando, estiveche traballando e seguirás traballando, porque dentro de 3 días é o Día Internacional da Muller, non? Da muller. En España, o presidente do goberno, máis alá de cuestións políticas ou demais, hai que recoñecer que Sánchez, dende que asumiu a presidencia, sempre se preocupou de ter moitas mulleres, ou polo menos unha unha cantidade importante no seu goberno, pero agora anunciou unha lei para garantizar a paridade na política e na empresa privada. O Consello de Ministros aprobará o vindeiro martes listas cremallera na lei electoral e a paridade no goberno e nos consellos de administración das grandes empresas e colegios profesionais. Bueno, isto creo que é bastante revolucionario, non? Porque no goberno que poña a mulleres se quere ou non é unha responsabilidade do presidente, pero xa leválo ás empresas privadas moi grandes, por suposto que non son pequenas empresas, pero e a colexios de profesionales non deixa de ser novedoso, bueno, equitativo, por suposto, non? Porque non era moi injusto moitas veces ver que prácticamente as administracións eran só cousas de homes, non? Así que a min pareceme ben, non sei como se toma en España isto de que sexa caso unha imposición do goberno, non? Bueno, como diste, é algo revolucionario, estánse barallando aí cousas de momento, bueno, pois eu que che podo dicir sobre España, que entre eso e outras noticias que hai por aí, pois de algún, bueno, de eventos e de personalidades, digamos, do mundo da música ou do cine, todo eso que tamén andan revolucionando, eu penso que todo de momento está un pouquiño en aras un pouquiño do que se vai a facer agora, porque hai dentro de pouco hai eleccións municipais, para eles supón pois un valor moi grande saber como se van a desenrolar, non? Entón, para ás veces creo eu, desde o meu punto de vista, con isto non quero influir en ninguén nin en nada, quero decir que ás veces fan algunhas leixes ou algunhas cousas pensando que está todo ben, cando realmente as cousas tampouco son así, porque eu, por exemplo, ando aí atrás, pois mirando, digo, se facemos un partido político todo de mulleres e tal, e bueno, xa houbo o típico e a típica que hai un problema que non pode ser, que ten que ser, pois eso, unha paridade, de igualdade entre homes e mulleres, ou senón, pois bueno, unha maioría, digamos, ao mellor de homes, non? De feito, extrañame moito, como dices ti, porque na vida pública ou no goberno, no grupo deles, ou así se o deciden, por conveniencia ou porque elas están de acordo, e todo eso pareceme estupendo, pero nos sitios privados
pois xa me parece a min que non se debe meter ninguén. Pero é unha cousa miña, porque aí ao final nin é nada privado, nin é nada público. Eu polo que estou vendo, porque vas a algún sitio e din, no, é que aquí só traballan, quero dicir, traballan moitas mulleres e tal. E a verdade é que sí, ti chegas ao lugar de traballo, a un lugar ao mellor administrativo, e hai un montón de mulleres traballando, e ao mellor hai 3 ou 4 homes ou 5, e ao mellor son xefes ou non sei, pero cando hai alguna dúbida a quen lle van preguntar casi sempre é unha muller, non? E despois, no caso noso, no caso das explotacións agrícolas ou no caso das explotacións, pois eu que sei, de viño, que, bueno, desto falaremos un poquinho pa semana, que xa empeza a feira do viño de Chantada. Pois as grandes explotacións de viño, a día de hoxe sí hai moitas mulleres, pero hai moi pouquiñas que estén totalmente na explotación elas, é dicir, que se dediquen íntegramente a estar na empresa, non? Entón eu non sei, o que di Sánchez, pois non sei a que ven nin como vai a levar a cabo, por suposto. Claro, o que pasa que para grandes empresas, non? Eu creo que sí, que para grandes empresas, nesas grandes empresas unha gran maioría xa están traballando, unha gran maioría de mulleres. Mira, que non estén a mellor nos postos altos. Pero teñen que ser empresas. El objetivo es que haya ese mínimo porcentaje del 40% de mujeres en la dirección de cualquier empresa cotizada o entidad de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de volumen de negocio anual. Ou seja que isto non é algo que afecte normalmente a explotacións nin agrarias nin de pequenas e medianas empresas, non? Isto é para grandes grupos, para grandes concentracións económicas, e a proposta é que non haxa máis dun 60% de un sexo na dirección, que hoxe poden ser homes, pero tamén quen che di que mañán poden ser mulleres en algún caso, non? Sí, sí. É dicir que haxa un máximo de 60 e un mínimo de 40 en calquera dos dous sexos. Sí, dime. Eu me parece que nos están considerando a todas as persoas, en vez de persoas están nos considerando números, e cada vez creo que somos máis números ca nomes ou seres humanos, non? Eu vexo que en moitas empresas grandes, aquí, por exemplo, aquí en Galicia, pois non hai unhas empresas grandísimas, non? Pero fora daqui hai grandes empresas con moitísima xente. O falar de millóns non podo decilo, porque eu pasasme de 50 euros e xa me parece moito. pero bueno, recoñezo que hai moitas mulleres traballando en empresas. O que pasa que volvemos á mesma, nas grandes ou están casi todos homes na dirección ou casi todas mulleres. Entón eu recoñezo e díxeno sempre, no mesmo traballo o mesmo salario, e debían valorar as persoas pola súa capacidade de traballo, independentemente do sexo que teña, sexa home ou sexa muller, da capacidade que teñan de traballar, lóxicamente, porque eu podo ser moi boa nun posto de traballo, en cambio non valer para outro, non ter as capacidades necesarias para desenvolver certos traballos, non? Pero bueno, oxalá cheguen as mulleres pois a estar aí e se cumplan cousas que nos beneficien a todos e a todas, non só uns cuantos. Totalmente de acordo co que ti acabas de dicir. Bueno, contame un pouquiño entón cales son os preparativos ou que ider facelo o día 8 aí
en Taboada, para celebrar o Día da Muller, que o Día da Muller son todos los días, pero bueno, en este caso está reconocido como Día Internacional da Muller. Bueno, aquí empezamos, como ben sabes, como se comentou anteriormente, pois fixemos unha asociación de mulleres rurais aquí de Taboada, onde participan tamén homes e hai xente pois de fora de Taboada, non? Entón, de momento ainda empezamos agora hai pouquiño, demos arranxado os papéis fai pouco, entonces, nin temos cartos, nin temos ao mellor o tempo necesario para facer as cousas porque estamos comenzando. Pero, faremos un pequeniño homenaxe de recoñecemento, é dicir, ali na plaza, pois faremos unha pequena, non sei, lerase algún poema, falamos unha das persoas que forman parte da directiva falou co colexio, entón os nenos do colexio de Taboada fixeron uns dibuxos que poñeremos ali nunhas pancartiñas, e despois, estará o noso logo tamén dibuxado, e, unha pequena cousa, un pequeno homenaxe, porque a máis é pola semana, a maioría de nós estamos traballando, e entón, ferémolo a partir das 8:30, unha pequena cousiña, ainda non sabemos ben de todo, pero algo así. Haberá algún globo, intentaremos, eso sí, que foi algo que falamos entre todas, normalmente na maioría dos sitios usan os globos e fan unha solta de globos ou así, non? Nós intentaremos que se vexan os globos e todo eso, pero intentaremos volvelos a recoller e traelos con nós, porque queremos tamén ao mesmo tempo coidar un pouquiño o medio ambiente. Non me parece correcto soltar unha tanda de globos e que se queden por aí adiante, non? Entonces recollerémolos, estarán atadiños con cordón e serán recollidos. Eso sí é algo que debe ser novedoso, pero é algo así. Moi ben, cambiache la foto de perfil do Facebook, fixeches ali unha xuntada de imaxes, pero hai unha que estás con túa nai, alguén puxoche que son iguais, realmente un parecido notable, non? É extraordinario o parecido con túa nai, así que un cariño grande para ela, sí, moi parecidas, chamoume a atención verdadeiramente ese parecido físico, non? A verdade é que si todas as persoas decimos ou así, as novas xeracións sempre melloran a xenética, non? Neste caso, pois, eu non me considero fea, tampouco me considero guapa, son normal e corriente como pode ser calquer persona, que para mí ninguén é feo nin guapo, non? Todas as persoas teñen o seu encanto, pero neste caso, no caso de miña mãe, recoñezo que cando era noviña, a pesar de quedar moi noviña sen nai e ter que cuidar os irmáns e sacar adiante a casiña, eran moi pobriños tamén, nunha casa moi humilde, pois a beleza dela para min é moi bonita, é dicir, para min dábame na mesma edade, me parece que era moito máis guapa a miña nai que a min, pero o gallallo poda seguir dicindo moitos anos, e co paso do tempo sigo sendo guapa, e nós tamén. Sen dúbida que vai seguir sendo así. Como andan as vaquiñas, como anda o traballo ali polos arredores da casa? Pois, a ver, na maioría da xente, hoxe, concretamente onte, foi feira en Taboada, e hoxe foi a feira desta, porque en Taboada e en Chantada sempre teñen dúas feiras no ano. Un é o día 4 e a outra é o día 20 en Taboada, e en Chantada o 5 e o 21. Entón, tanto no mes de marzo como no mes de abril, normalmente a xente oía ir moito á feira para comprar as cousas para a horta, non? Cebolas para plantar e destas cousas, non? Eu na miña horta houve xente que si foi onte á feira a Taboada,
Hoxe tamén houve xente que iba a feira a Chantada. En Chantada teñen a sorte aínda de que hai algo de mercado de gando, non moito, pero bueno, aproveitan para comer o polvo, de paso, bueno, pois tran para a casa cebolas e cebolíns, remolacha, todas estas cousas. Pero nós de momento temos a costume de esperar pois normalmente hasta o 20 de abril ou o 4 de maio, porque onde soemos poñer a horta pois é un sitio bastante húmedo, bastante tamén así algo frío, entonces bueno, se poñen as cousas enseguida, pois se sigue vendo xeada, pois estropeas, entonces nada. Pero bueno, anduvemos revolvendo un pouquiño a terra para que se vai aireando. Houve xente que xa plantou, eu plantei tamén alguna cebola e algún allo noutros lados, alguna leituga, pero a leituga que plantei esa xa, como non teño invernadoiro, nin se me ocurriu poñerlle un plastiquiño ni nada, pois morreron. E trouxe unhas plantiñas para poñer uns tipo pensamientos, e tiñaos nun tarros así pequeniños aquí ao lado da casa na aire, colleu a cadela, como é tan xoguetona, pois levoumos e debíamos querer ir plantar, que tan ben o fixo que sacou a planta do tarro e anduvo xogando co tarro por aire adiante. O sea que aquí, de momento, na miña casa non puxen nada na horta aínda. Bueno, e as leitugas que puxeras eran verdes ou moradas? Eran verdes, destas de así media riza. Sí, porque, bueno, aí en Galicia dáse moito a leituga morada, non sei se no vosso caso. Eu non me acordo como se chaman, eu sei que, bueno, sabía dunha que era Maravilla de Verano, lle chamaban, despois había outra que era Reina de Maio, despois, bueno, hai así varias, non? Nos casi sempre plantamos dunha que é media rizada, tamén escarola, o ano pasado puxen escarola, este ano pois de momento non a trouxen, pero quero poñela tamén, inda que agora xa a mellor non é o tempo xa dela, pero bueno, xa topa alguna ina poñer. E despois a leituga morada hai de dúas clases, hai unha que é morada máis dura e hai outra que é morada e ten a folla moi, o sea, moi blandiña ela. E calquera das dúas teño posto na horta, e calquera delas van todas para ensalada. Todo o que pillo, inda que sean mazás e tal, todo o que podo botar nunha ensalada vai para ensalada. Bueno, a morada soe ser moi sabrosa, realmente é moi, para o meu gusto polo menos é moi sabrosa. Bueno, sí. Ana, é moi blandiña. Imos indo co latexo, se che parece ben, adiantando pues sí, porque, un saúdo para noticias todas as mulleres aí da Landra, pro día 8, transmítelle os meus saúdos, por serán suposto as mulleres da familia tamén. Así igual que... para... Sí, Ana. Sí, serán transmitidos. Igual da miña parte tamén para todas as mulleres de Argentina e do mundo inteiro. Gracias. E sobre todo da túa familia, xa que celebraches o teu cumpleaños, bueno, acadaches aí un posto importante nas carreiras e todo, pois que menos que tamén felicitar as mulleres da túa familia, que son as que te están aí, as que te apoyaron para estar onde estás. Bueno, con 3 fillas e 3 netas, eu son un contribuinte do mundo feminino. Por certo, como ten que ser. O día 8, falando de aniversarios, e isto para a querida Sara de Hurlingham, o día 8 é o día do teu nacemento, non? Aínda que te apuntaran con outra data e oficialmente sexa outro día, pero o nacemento real foi o día 8. No, o nacemento real foi o 28 de febreiro. Estaba confundido eu. Sí, foi ao revés. Ese foi o día que nacín, que según miña mãe, bueno, pois houve como un pequeno temblor de terra, foi comenzar o temblor de terra, o tremor e sair eu.
E como di ela, dixo, non sei se lle deu a terra por tremer o que se lixe ti ou foi ao revés. Inclusive, ela, pois, bueno, según me teñen contado, bueno, pois deu a luz aquí na casiña, nunha habitación que foi do Brais, tamén, perdeu, despois de darme a min, perdeu tamén o coñecemento, e despois cando me viu, díxome que era moi fea, dixo moi fea. Bueno, usaban a tradicional que había na miña casa, o que pasa que, bueno, na miña casa, na casa de Brais, que lle chaman, aquí ao lado, resulta que había a Cruz de San Antonio, e miña mai, según decían, cando unha muller daba a luz, se non se libraban, poñíanlle a medalla de San Antonio. Pois parece ser que, bueno, miña nai quedou sin conocemento, non se libraba, meu pai asustouse e puxeronlle a medalla de San Antonio, e, bueno, sei que xa se librou e tal, e despois enseñaronlle a nena, e meu pai levou unha alegría, pero miña mãe dixo que eu era moi fea. Bueno, pero despois cambiou de idea, cambiou de parecer. Sí, no, despois co paso de tempo, eso pasa con Brais cando naceu tamén, eu dixen pa min, ai, Dios mío, que feiño meres. Pero, bueno, despois xa se puxo máis guapiño, pero, bueno, é o que hai. Bueno, pois entón, eso, eu nací o 28 de febreiro, pero... Parabéns atrasados polo teu aniversario, que foi o día 28. Queda en claro, sí, bueno, Sara, que tiña razón, 28 de febreiro, cumpleanos de Ana Vila Portomeño. Exacto, pero bueno, casi sempre digo o día 8 porque, bueno, estou posta así no documento nacional de identidade e todo. Bueno, aí está, pero bueno, é o que hai. Pois nada, eso, para todas as mulleres, o día 8 de marzo, que saiban que todos os días temos unha primavera nos nosos corazóns para facer florear a vida. Así que nada, moito ánimo para todas elas, e nada, que non sea só este 8 de marzo, como decías ti. E o poema, Ramón, escoitas? Sí, adiante, estou agardando. Escoitábate mal, por eso digo. Nada, escribín un pequeno poemiña que di como decirche amor, entón, bueno, vai para que no desexe. Como decirche amor, como che digo, que téndote ao meu carón o mundo está vivo. Non sei, meu amor, demostrarche camiño, e coa miña voz que sintas cada loumiño. Quixera ser a forza do vento, a eterna luz do sol, e se brillo das estrelas e da lúa, e o tempo cheo de valor. Quixera ser ese sentimento que fai latir o corazón cada segundo da vida sen ter gotas de sofrimento. Como decirche amor, como che digo, que eres fogar do meu son, onde hai sentido. Non sei, meu amor, amosarche agarimo, e coa miña voz revivirte no destino. Graciñas, Ana. Bueno, ahora mira, cando remate a conversación contigo, imos a escoitar a Ana Quiro, porque, bueno, estando de festa en Arzúa non pode faltar a Ana Quiro, no recordo. Non pode, non. Nunha canción maravillosa que se chama A Miña Aldea. Así que, Ana, graciña, repito o saúdo agarimoso para o día 8, para todas as mulleres da Landra e mulleres en xeral e da túa familia. E nada, boa semana, un bico. Igualmente, un bico e moitísimas grazas. Chao. Bueno, Claudio, vamos con Ana Quiro, A Miña Aldea. Contar que nací nunha aldeiña galega, 4 casas e a parroquia, unha fonte catroleira. No camiño de Santiago, entre Melide e Arzúa, rodeada de piñeiros crareados pola luz.
Chorei por primeira vez nunha casiña pequena. Chorei por primeira vez e abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer. E abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer. Gústame cantar leda, gústame ser de Galicia, gústame cantar leda, pero aínda máis me gusta ser dali da Castañeda, pero aínda máis me gusta ser dali da Castañeda. Chorei por primeira vez nunha casiña pequena. Chorei por primeira vez e abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer. E abrín os ollos a vida moi contenta de ali nacer. Gústame cantar leda, gústame ser de Galicia, gústame cantar leda, pero aínda máis me gusta ser dali da Castañeda, pero aínda máis me gusta ser dali da Castañeda. Una buena noticia para compartir. La protonterapia trae a Galicia tratamientos contra el cáncer hasta ahora solo para ricos. La puesta en marcha del Centro de Protonterapia de Galicia, cuyo funcionamiento está previsto comience en junio de 2025, supondrá un privilegio absoluto para los gallegos en el abordaje de diferentes tipos de cánceres, puesto que significará que mientras el magnate con más poderío económico del mundo se puede pagar un tratamiento con acelerador de protones en Estados Unidos si lo necesita, en Galicia van a poder acceder a él todos los ciudadanos que lo necesiten a través del sistema público de salud, subrayó el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud Pública, Jorge Aboal. Con la incorporación de esta tecnología de última generación, especialmente indicada para tumores complejos, tendremos todas las opciones terapéuticas contra una enfermedad que va a más y de la que se calcula que en 5 o 6 años se diagnosticarán 30 millones al año en todo el mundo, explicó en una entrevista. El Sergas es el primer sistema de salud público de España en implantar este tratamiento, el más novedoso a nivel mundial y sobre el que se señala que en la actualidad hay en torno a 80 aceleradores en funcionamiento en todo el planeta, de los cuales una treintena están en Estados Unidos, una veintena en Europa y el resto en Japón y otros lugares. En total, y según los cálculos de finales del año pasado, se habrá tratado a más de 180.000 pacientes con esta terapia hasta hoy. Su enorme ventaja respecto a otras técnicas reside fundamentalmente en la precisión con la que actúa sobre el tumor y la seguridad que proporciona, dos aspectos sobre los que incide Jorge Aboal, recalcando que ofrece una gran precisión
porque libera energía en el lugar exacto donde está el tumor sin dañar los tejidos de alrededor y sin casi efectos tóxicos, y como además permite diseñar dónde debe explotar en concreto, se puede aumentar la dosis sin dañar los tejidos circundantes. De forma gráfica señaló que la principal diferencia con respecto a los aceleradores lineales de fotones, de los que el Sergas tiene 9 en la actualidad, reside en el hecho de que en este caso el haz de energía entra en el cuerpo, ataca el tumor y sigue liberando energía. Es como una bala que entra por un orificio y sale por otro, y en su recorrido daña partes que no son el tumor. En cambio, con el acelerador de protones solo se atacan las células cancerígenas que se pretende destruir, porque la explosión tiene lugar en el punto concreto en el que se quiere actuar sin que sufran el resto de los tejidos. Una radiación residual mínima que reduce de manera significativa los posibles efectos secundarios. Pensada sobre todo para aquellos cánceres que exigen una profundidad específica y con tejidos circundantes especialmente sensibles, el director general de la asistencia sanitaria del Sergas habla de los tumores de ojo, donde es muy importante llegar a las células cancerígenas para matarlas sin dañar, por ejemplo, la retina. Lo mismo sucede con el cáncer de médula, porque es una zona muy sensible, o el de cerebro, y asegura que está especialmente indicado para los niños, puesto que sus células están en continuo crecimiento, por lo que hay que preservar las no tumorales, algo fundamental para su futuro desarrollo. Y es que, a diferencia de lo que sucede con la radioterapia convencional, la protonterapia reduce al mínimo las secuelas en el menor con cáncer. Abual añadió que se están investigando su aplicación en los tratamientos de los de pulmón y páncreas, para el que existen por ahora muy poquitas opciones, y de próstata. Un tipo sobre el que señala que con esta medicación de última generación se consigue que en un proceso efectivo de entre 1 y 3 minutos y en una única sesión se logre atacar el tumor, y recuerda que antes de que funcionaran los 2 privados en Madrid se había enviado a Suiza a algún paciente con cáncer ocular en el que esta técnica se consideraba la más recomendable. Bueno, gran noticia a partir de junio de 2025, es decir, un poco más de 2 años, la protonterapia llevará a Galicia con tratamientos contra el cáncer que hasta ahora solo eran para ricos. En Galicia será accesible para toda la ciudadanía. Muchas gracias, Claudio Suárez, por tu trabajo. Me voy despidiendo. Buena semana para todas y todos. Y nos vamos con Rumboia, el bloque de gaiteiros galegos, y en este caso el grupo Liño do Cuco. Chau, chau, deico domingo. Na Rumboia, Liño do Cuco. Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Liño do Cuco nace no concello de Lalín fará uns 20 anos como un cuarteto tradicional de gaitas que despois vai evolucionando cara ao que hoxe imos escoitar, unha música que foi recollida no seu traballo As Alegrías, publicado no ano 2013. 8 rapaces, 8 músicos profesionais interpretannos esta rumba do toupo gravada por Liño do Cuco no seu primeiro traballo As Alegrías.